Ok, entonces, síndromes de hígado y vesícula biliar. Recordemos lo que hace el hígado. Entonces, el hígado sirve para drenar, tiene una función que se llama la función Schussier depurativa. Por cierto, hay un artículo de González en donde lo explica muy bien, que tiene que ver con esta capacidad del hígado de hacer que las cosas se muevan y de que no se estanque nada, ¿no? Entonces, esa es una de las principales funciones. Otra es el almacenamiento de la sangre. Entonces, en el Juan Tinellín, creo que en el Sowen, habla de que cuando uno se tumba, cuando uno se acuesta, la sangre retorna al hígado, ¿no? Así lo dice tal cual. Y bueno, ese almacenamiento de sangre va a ser importante para muchas cosas. Entonces, si ustedes se fijan en algunas cosas de hígado, vamos a tener síntomas parecidos también a las cosas que hace la sangre, pero ya lo veremos. Al hígado le gusta extenderse y odia el estancamiento. Entonces, las cosas que lo estancan a uno van a afectar al hígado. Entonces, por eso cualquier emoción va a afectar al hígado porque la emoción, recuerdan que son, recuerdan los tres tesoros, entonces que van a ser Jing, esencia, Chi, energía y Shen, espíritu. Entonces, este Jing, esencia, está en relación con el cuerpo físico. Este Chi está en relación con las emociones y este Shen está en relación con el espíritu. Entonces, básicamente cuando hay emociones que no se gestionan de forma adecuada, lo que tendremos es que se afecta principalmente el hígado, sea cualquier emoción. Entonces podemos tener una tristeza profunda y esa tristeza profunda lo que está haciendo es que que el hígado no pueda como hacer su función de mover las cosas. Por supuesto que pueden estar afectados otros órganos, pero cualquier emoción va a tener que ver con el hígado. Ok. La función de drenaje de hígado y vesícula biliar va a regular la digestión. Entonces, también va a tener que ver con la función del vaso y del estómago. Entonces, por supuesto que el que transforma los alimentos es el vaso, pero el que hace que estos alimentos, que la energía esté disponible para que se haga todo esto es el hígado. Así que es como un apoyo para vaso-estómago, ¿no? Todo lo que tiene que ver con hígado. ¿Ok? Entonces, en hígado tendremos excesos y deficiencias. En riñón solamente tendremos deficiencias, pero en los otros órganos usualmente vamos a tener excesos y deficiencias. Ok, vamos a ver el primer síndrome. Entonces, uno de los síndromes más importantes de toda la acupuntura es este, estancamiento energético del hígado. Este síndrome es prácticamente, eh, ¿cómo se dice? Como está en todos, está en todos lados. Bueno, iba a usar una palabra, pero se me olvidó. Entonces, este síndrome está en muchas personas en nuestra sociedad actual. Como nos la pasamos siempre muy preocupados y haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas, se produce muchas veces que hay esta parte de que la gestión de las emociones no es la adecuada. Entonces, es muy común. Me ha pasado algo interesante y es que ah, en la práctica clínica que tuve en México y en Colombia, usualmente la gente dice como, ah, sí, soy enojona, por ejemplo, en México, o estoy muy bravo, con otras palabras en Colombia, la gente habla más abiertamente de las emociones, ¿no? Que dice como, ah, sí, estoy estresado y demás. Aquí en China es curioso porque eh, la gente está claramente con estancamiento de hígado, por ejemplo. Entonces, la vez pasada estaba en un, estaba en un bar, em,
al que voy regularmente para practicar inglés y chino. Y estaba con una de mis amigas ahí hablando. Simplemente vamos a tomar té o una cerveza. Y me decía que tenía como ganas de vomitar y tenía como problemas estomacales, como problemas digestivos. Y que le había empezado como hacía 2 días y como que no había comido nada en particular ni nada por el estilo. Le tomé el pulso y tenía un pulso cuerda clásico. Y pues la lengua también estaba como sugiriendo que había humedad, pero en la posición de hígado estaba particularmente fuerte. Entonces le empecé a preguntar como que, ¿cómo estás y demás? Y me dijo ella, no, no, no estoy estresada para nada. Pero se le veía y realmente como que lo notamos todos que sí estaba como bastante estresada, que había tenido una semana muy complicada en el trabajo y demás, pero esta parte como de la gestión de las emociones varía también de acuerdo a las culturas. Entonces aquí, por ejemplo, yo le pregunto muchas veces a mis amigos chinos como, ¿estás estresado? ¿Tienes ira o algo? Me dicen, no, todo bien, tranquilo. Y voy y, por ejemplo, una otra amiga está aprendiendo, no está aprendiendo, es experta hablando español. Tiene un nivel C1 o C2, o sea, habla perfecto. Y la vez pasada estaba que mataba como a su, a su jefe porque le pusieron un trabajo adicional que no le correspondía a ella. Y voy y le pregunto luego como, pero estás estresada. Y me dice, no, tranquila, no, no, no estoy estresada, pero pues la cosa que me había dicho 5 minutos antes era que estaba bastante enojada y muy estresada por eso. Entonces, bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que este síndrome es muy, muy prevalente, pero que hay que como entrar en contacto con el paciente para saber si realmente lo tiene o no. Y usualmente las personas pueden o no ser conscientes de esto. ¿Ok? Vale. Ok. Entonces, la sintomatología principal del estancamiento de energía de hígado será depresión emocional o irritabilidad, como fácil enojo, pero puede haber depresión, ¿sí? Puede haber como una baja en el estado de ánimo. Puede también haber solamente como intranquilidad o como el paciente dice soy enojón o me la paso bravo todo el día, exploto por cualquier cosa, etcétera. Pero también puede haber como una baja en el estado de ánimo. El paciente tiene una sensación de opresión en el pecho. Más que en el pecho, es en la región tóraco-costal. Entonces, en esa región el paciente no se siente como confortable, no está, el paciente no tiene como tal un dolor porque es característico del estancamiento energético. Recuerden que cuando vimos estancamiento de energía y de sangre, la diferencia es que más que dolor hay como una sensación de distensión. Entonces, en la región de la parte costal, entonces acuérdense que ahí está hígado 14, Chimen, y hígado 13, Changmen. Entonces, hígado 14 en el séptimo espacio intercostal con línea medio clavicular, ahí está. Y el otro Changmen está en la punta de la 11ª costilla. Entonces, y Rirue, vesícula velar 24, está en la punta de la 12ª. Entonces, es toda esa zona, es toda la zona de acá del costado, ¿no? Entonces, esta sensación de opresión es más que todo en el costado. Y puede haber suspiros frecuentes. A veces en medicina occidental nosotros realmente no sabemos como qué le pasa al paciente, como, sí, a veces es como, incluso uno no sabe qué le pasa a uno cuando está como con la suspiradera. Eh, Fíjense que cuando uno está como enamorado,
empieza a suspirar, ¡ay, tan linda! ¡Ay, sí! Y está uno todo el día como en eso, ¿no? Como, pensando todo el tiempo en el ser amado. Esto es porque, pues, cuando está como en esa etapa, pues se estanca el hígado porque hay mucha energía y es algo am, funcional. No quiere decir que sea patológico, pero responde al estancamiento energético que se produce porque hay un aumento como del nivel energético, por decirlo así, ¿no? Entonces puede haber suspiros frecuentes. Ok. También vamos a poder tener intranquilidad, fácil enojo. Entonces, lo principal será como el paciente se le dice algo y ya explota. Y a veces los pacientes, como les digo, no son conscientes de eso. A veces es el familiar el que dice como, desde hace, no sé, X tiempo, está que no se le puede hablar, pues. Pero a veces el paciente también es consciente de eso. Ok. Puede haber sensación de dolor emocional intenso. Entonces, el dolor emocional a veces es, no es igual al dolor físico, pero el dolor emocional también genera como un problema en la percepción de la realidad y genera cosas muy parecidas al dolor físico. Entonces, por ejemplo, en un duelo, un duelo, por ejemplo, supongamos, no sé, un ser querido se muere mi mamá. Entonces, en el momento en que se muere, probablemente yo esté como muy triste, muy como con el pecho oprimido. Puede pasar esto del estancamiento energético del hígado. Y esta sensación de dolor emocional que se produce es porque el hígado se estanca. Entonces, un duelo puede generar un estancamiento energético del hígado y cuando está en este contexto, el dolor emocional muy intenso se produce porque el hígado está estancado y entonces uno siente como como si le apretaran el pecho y como si estuviera como con dolor, como con dolor, dolor, ok. Puede haber también crisis convulsivas. Usualmente, bueno, lo que sucede es que hay algo en medicina que son las pseudocrisis. Más que crisis convulsivas, aquí se pueden presentar pseudocrisis. Les voy a explicar un poco más o menos en qué consisten las pseudocrisis. Resulta que muchas veces las personas que han tenido traumas severos, por ejemplo, mujeres que han sido violadas, personas que han presenciado asesinatos o cosas por el estilo, así como feas, feas, horribles, estas personas, para como su inconsciente, para protegerlas, eh, expresa toda esta no conformidad como algo que se parece a las crisis convulsivas. Se parece porque eh, realmente no son crisis convulsivas, sino que son crisis generadas, son crisis psicógenas, es decir, generadas por la mente, en donde el paciente tiene como una especie de crisis convulsiva, entonces empieza a moverse, empieza como a hacer los movimientos, voltea los ojos, puede voltear los ojos para arriba o puede mantenerlos así. ah, y son inducibles estas crisis, es decir, el paciente ante una situación de mucho estrés o una situación que le pueda recordar como las cosas horribles que ha vivido, puede desencadenarlo o también puede ser, o sea, puede ser inducible o puede ser eh, inducible pero para parar. Es decir, uno puede tener al paciente que llega a urgencias y está convulsionando y uno le coloca, no sé, le dice, sí, le voy a aplicar esta inyección y con esta inyección ya se le va a pasar. Y le coloca básicamente solución salina, o sea, nada, agua.
solución salina en la vena y el paciente inmediatamente después de que se le coloca algo que no tiene ningún compuesto activo, se calma y ya, desaparece la convulsión, que no era una convulsión, era una pseudocrisis. Entonces, en estos casos, cuando hay una muy fuerte, eh, como una muy fuerte experiencia emocional, puede desencadenarse esta parte, más que crisis convulsivas, como les digo, son pseudocrisis. Y alguna vez una docente de neuropediatría me decía como, es la forma que tiene la pseudocrisis, es la forma que tiene el organismo para no volverse loco. O sea, o presenta la pseudocrisis y de esa forma libera toda la tensión, o se vuelve loca la persona, o digamos, su sufrimiento no puede ser, la pseudocrisis es una manifestación de un dolor emocional muy intenso. Entonces se puede presentar eso en esto, en estancamiento energético de hígado. Fíjense que tiene que ver todo lo que hemos hablado, tiene que ver con lo emocional, ¿ok? Puede haber intranquilidad en general, pero también nocturna. El paciente desea estar tranquilo, pero no lo puede lograr. El paciente está como con mucha intranquilidad. Tiene deseo de dormir, pero no puede dormir. Eh, en algunas ocasiones sí puede, pero en algunas no. Puede haber dolor y distensión a lo largo del recorrido del canal de hígado en la región toracocostal, esto que les comentaba acá, y ah, más que dolor es distensión, la sensación como de distensión, como que está bombado. O también puede haber la sensación de opresión, cualquiera de las dos. Es sobre todo en el recorrido del canal. Acuérdense que el canal de hígado pasa por acá. O sea, termina aquí, más abajo en el séptimo espacio intercostal, pero se va por la parte lateral. Entonces, ese es el recorrido del canal de hígado. Y también en la región mamaria, el hígado está relacionado con esa zona, y en la región del bajo vientre. Puede haber sensación de masa en la región subcostal, puede haber timpanismo abdominal. Cuando este estancamiento es muy fuerte, afecta al vaso. Entonces, ese es otro síndrome, pero básicamente este es el diagrama de los 5 elementos, ¿no? Entonces, aquí está hígado y aquí está vaso, aquí está corazón y bueno, están el resto de órganos. Cuando el hígado está muy en exceso, básicamente le pega al vaso y hace que se disminuya. Entonces, por eso pueden haber cosas eh, digestivas cuando el hígado se estanca. Entonces, lo que dicen algunos textos es que la energía se horizontaliza. Es como si tuviéramos acá el abdomen, aquí está el hígado, ¿sí? Y el vaso está al otro lado. Y literalmente porque está muy congestionado el hígado, entonces va y le pega, digamos que esa energía perversa invade al vaso. Y hace que el vaso esté en deficiencia y que funcione mal, básicamente eso. Entonces, bueno, em, esa es la explicación de por qué a veces hay cosas de hígado, de vaso cuando hay estancamiento de energía de hígado. Esto también, bueno, otra cosa. Cuando el hígado se estanca, me genera cosas digestivas porque tenemos no solamente la función que les contaba de hacer que se mueva la energía y demás, sino porque además el hígado está relacionado con que todo se mueva, con que todo se depure.
incluidos los alimentos y la función. Pero entonces, este estancamiento energético lo que va a hacer es que me va a mantener siempre el tono simpático alto. Si el tono simpático está alto, el tono parasimpático está bajo. Y cuando el tono parasimpático está bajo, pues lo que tendremos son problemas digestivos, porque toda la digestión se maneja a través del sistema nervioso parasimpático. Entonces, pues esa es una de las razones por las cuales cuando uno está como en un proceso emocional muy intenso, o se le quita el hambre o tiene problemas estomacales. Algunas personas, por ejemplo, cuando van a entrar a exámenes, a mí me pasa que cuando voy a entrar a algún examen, justo antes del examen me dan ganas de ir al baño o me da un poco como de dolor de estómago. Apenas empiezo el examen se pasa y ya. Algunas otras personas se les quita el hambre antes de los exámenes o algunas incluso les dan ganas de vomitar. Todo esto tiene que ver con ese estancamiento energético de hígado que afecta al vaso. Ok. Ok. Y también la lengua y pulso puede ser de esta forma. La lengua puede estar normal en el estancamiento energético de hígado. La saburra puede ser delgada y blanca, que es normal, pero el pulso estará eh, característicamente cuerda. Entonces, bueno, no sé si se acuerdan de la mnemotecnia para el pulso. Si alguien la recuerda, porfa, para las características del pulso. Si alguien la recuerda, porfa, dígamela. Creo que era flipar. Muy bien, flipar. Muy bien. Entonces, flipar con doble F, ¿no? ¿Estáis flipando, Ana? Muy bien. Entonces, flipar. Entonces, para todos los pulsos, vamos a revisar estas características. Lo voy a decir rápidamente porque la idea aquí no es como revisar extensivamente el pulso, sino solamente ver las características en general. Entonces, la primera es la forma, vamos a hablar de esa ahorita. La segunda es la frecuencia. Entonces, esto es frecuencia. El pulso puede estar normal, rápido o lento. Dependiendo de las respiraciones, se toma la frecuencia. Entonces, si hay 4 latidos por respiración, eso es lo normal. Si hay menos, eso es lento. Si hay más, eso es rápido. Y ya. L es longitud. Entonces, tenemos en el pulso 3 posiciones. La posición Tun, Quan, Ch. Aquí está el dedo gordo y aquí está el antebrazo. Si el pulso solamente se siente hasta la posición Quan, es decir, la segunda posición, no se siente acá, sino solamente se siente en estos dos, tendremos un pulso corto. Si se siente más allá de esta posición, más allá de la posición Ch, más allá de esta posición, tendremos un pulso largo. ¿Ok? Intensidad, que puede ser fuerte, débil o normal. Profundidad, entonces eso es qué tan fuerte le pega a uno la onda. Profundidad, que es en qué parte lo encuentro mejor. Entonces, como saben, la profundidad del pulso, el pulso tiene 3 profundidades. Entonces uno empieza en la superficial, se va a lo profundo y luego va a la media. Entonces, eso es en donde lo encuentro mejor, donde lo siento mejor. Entonces, si lo siento mejor en la parte profunda, pues será un pulso profundo. Si lo siento mejor en la parte superficial, pues será un pulso superficial. ¿Ok? Am, la A, que es amplitud. Entonces, esta amplitud tiene que ver con, yo tengo aquí la mano y aquí está la arteria, la arteria radial. Coloco el dedo acá
Y si lo siento, aquí es como si hiciéramos un zoom. Ok, vamos a hacer un zoom. Y entonces esta es la arteria. Yo coloco el dedo aquí, justo en el medio de la arteria. Si siento solamente el centro, esto será un pulso fino. Si siento, em, es decir, lo siento solamente en el centro, pero me voy a los lados y no hay nada, eso será un pulso fino. Si lo siento acá, como al lado de la arteria, lo siento bastante, eso será un pulso amplio. Y si lo siento entre esos dos, será un pulso normal. ¿Ok? Y la R será el ritmo, que puede ser regular o irregular, básicamente. Entonces, la primera F es la forma. La forma es como una característica especial de los pulsos chinos y el pulso cuerda es una de las formas más características. Entonces, el pulso cuerda, dicen los textos antiguos, se siente como la cuerda de un violín. Ellos no usaban como tal violín, pero usaban erhu, es otro instrumento, como la cuerda de una guitarra, y se siente como si estuviera tensada, como si uno coloca los dedos, como si estuviera eh, manteniéndose la intensidad arriba, es como si estuviera subiéndose y manteniéndose arriba de forma que uno siente como la, el pulso está, a ver, la onda normal del pulso es como esta, sube tranquilamente y baja. En el pulso cuerda lo que tenemos es que esto va a mantenerse más arriba. Sube rápidamente, se mantiene y baja rápidamente. Más o menos eso es el pulso cuerda. Ok, este pulso será característico del estancamiento energético de hígado. Es, eh, es bastante común. Ok, entonces tendremos que este es en general el estancamiento energético de hígado. Bueno, disculpen que me haya pasado un poco como de tiempo hablando solamente de este síndrome, pero es que es el más importante y es un síndrome que se lo van a encontrar en tal vez 7, 8 de cada 10 pacientes. Así que es importante. Ok. Entonces, bueno, para el diagnóstico, permítame un momento, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón por todos los matachos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna, gracias. Vale. Entonces, continuamos. Muy bien. Entonces, para el diagnóstico, eh, es necesario que hayan algunos de los síntomas principales. Usualmente es suficiente con que esta depresión emocional pueda ser como irritabilidad. La sensación de presión en el pecho a veces no está, pero sí como una sensación como de que el paciente no está confortable y los suspiros frecuentes pueden o no estar, pero si están, digamos que es un punto a favor. Entonces, estos síntomas principales van a ser importantes. El pulso es característico, entonces es como usualmente habrá este pulso, lo tendremos. Y puede haber antecedentes de alteraciones emocionales o depresivas. Puede también no haberlo, pero puede haberlo. Ok. Aquí tendremos que favorecer el proceso depurativo del hígado. Es muy importante. Y es muy importante romper el estancamiento. De lo más importante que hay para este síndrome. Los pacientes mejoran mucho, mejoran bastante en este síndrome. Y es importante, pues, obviamente tener claro que si el paciente, por ejemplo, está muy alterado como de su parte mental, es importante considerar un apoyo multidisciplinario, un apoyo con psicología,
con psiquiatría si es necesario, entre otras, ¿no? Em, pero usualmente, o al menos en mi experiencia, responden bastante bien. O sea, pacientes que están como con una depresión clínica, si es leve o moderada, responden bastante bien. Y a veces el psiquiatra mismo es el que le disminuye los medicamentos. A veces, si es como severa, puede ayudar, pero bueno, es un poco más complicado, pero también puede ayudar bastante la acupuntura. La acupuntura tiene un efecto bastante importante para estas partes. Recuerden que depresión emocional no es sinónimo de síndrome de estancamiento energético de hígado, pero usualmente va a estar dentro de este síndrome, ¿no? Es decir, un paciente con depresión eh, usualmente va a tener el hígado afectado. Puede que no tenga el síndrome como tal de estancamiento energético del hígado, pero hay que ayudar a ese hígado a que se mueva, ¿no? Ok. Ok. Y algunos puntos de acupuntura que podemos usar van a ser estos. Podemos usar Neiguan. Entonces, Neiguan, eh, uno de los puntos de acupuntura más importantes de, de toda la acupuntura. Vamos a verlo. Sí, veámoslo. Veamos el punto. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está Neiguan? Son del pliegue de la muñeca. Vamos a un despliegue de la muñeca, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Haz un despliegue de la muñeca en la cara palmar, entre los tendones, entre los tendones que se encuentran en esta zona. Em, y eh, realmente el pliegue de la muñeca a veces es un poco complicado de ubicar. Lo que usamos es el pisiforme. Vengan y se los muestro mejor con una imagen. Permítame un momento y ya les comparto la pantalla. Eh, ok, entonces aquí está hígado, perdón, hígado, ¿en qué estoy pensando? Pericardio, perdón, pericardio, Naicuan, la barrera interna. Entonces, el punto está entre los tendones del palmar largo y del flexor radial del carpo. A dos tsun de Taling, el pliegue de la muñeca es una buena opción, pero a veces el pliegue de la muñeca es un poco difícil porque a veces hay personas que tienen varios pliegues de la muñeca. Por ejemplo, yo tengo como dos pliegues, entonces uno sabe cuál elegir. Lo que uno hace es que ubica el pisiforme está acá, debajo del pisiforme y al lado del tendón, del tendón flexor cubital del carpo, que es este de acá, al lado, ahí está Shenmen. A nivel de Shenmen, ahí es que vamos a trazar una línea y esa línea es la que vamos a usar como referencia para ubicar el punto. ¿Ok? Ok, entonces Neiguan está ahí, a 2 tsun. Es un punto que será el punto luo del canal de pericardio y me sirve como ansiolítico y también me sirve para enfermedades del calentador superior y medio, del yao superior y medio. Por lo tanto, me puede ayudar en este tratamiento. Em, este punto está muy relacionado también con todas las cosas como se llama Nei Quan. Nei es interno, Quan es paso o barrera. Este carácter Quan, ahí se los muestro. El carácter tradicional es este.
y el carácter simplificado es este de acá, el que está más abajo. Espero que se vea. Si ustedes se fijan, la traducción es paso de montaña. Entonces, lo que me decía alguna vez el maestro Lu, que es un maestro con el que yo hago Tai Chi, es que este carácter tiene que ver con en la antigüedad, cuando se iban de un país a otro, tenían que pagar un peaje. Este peaje está como en las montañas y entonces eran puertas grandes. No, hay varios tipos de puertas en los caracteres chinos. Entonces, men es como el carácter de puerta, pues una puerta normal, una puerta de una casa. Pero este carácter se refiere a una puerta grande en donde te cobran para entrar, te cobran como el peaje, ¿sí? Y es un punto que va a servir de barrera para las emociones. Entonces, es un punto que va a servir cuando yo tengo problemas emocionales y quiero que el paciente, o bueno, el paciente tiene problemas emocionales y quiero que no le afecten tanto, no le afecten tan directamente, ¿no? Entonces, por eso se usa el punto. Ok, bueno. Bueno, tranquilos que igual en el curso que vamos a tener de puntos, vamos a explicar todo esto muchísimo mejor, no se preocupen. Ok, el siguiente punto será Chimen. Chimen es el punto mu de hígado, entonces ese punto, entonces les decía yo que hígado es un canal que va a estar, oh, ya casi 10 minutos más y terminamos, ¿ok? Solamente vamos a terminar los puntos de este síndrome y ya. Ok, entonces, hígado 14 Chimen. Entonces, fíjense que esta es otra forma de hablar de una puerta, pero esta puerta es una puerta doble. Ustedes se fijan, es como el dibujo de una puerta doble. Ejem, Eso significa puerta, ¿no? El otro también significa puerta, pero es una puerta diferente. La posición de acá del pulso, esta posición se llama Quan y es el mismo carácter para hablar de esa puerta. Eso es porque la energía debe pasar por ahí y si el pulso está corto, por ejemplo, eso quiere decir que la energía no está pasando de forma adecuada y que por eso tendremos el pulso corto. ¿Ok? Entonces, bueno, solamente como para saber. Bueno, esta es la puerta del chi, es el punto mu del canal de hígado. Está en el sexto espacio intercostal. Disculpen, me equivoqué. Yo había dicho séptimo, pero es en el sexto. Y si ustedes se fijan, lo que hace principalmente es hacer que la energía de hígado se difunda. Y entonces es un punto muy usado para hacer que las cosas se muevan, ¿no? Y pues les decía yo que esta zona de acá, es como una de las principales que están afectadas cuando tenemos el estancamiento energético de hígado. ¿Ok? Podemos usar también Chihai. Chihai Renmai 6 es uno de los puntos más importantes del canal de Renmai, del vasoconcepción. Y este canal discurre por toda la parte anterior del cuerpo, por la línea media, y este punto está a 1.5 Tsun inferior al ombligo. Ahí. Este punto me va a servir porque me tonifica la energía y puede hacer ascender el yang. Entonces lo voy a usar principalmente en pacientes que tienen como una energía muy baja, ¿sí? Eh, entonces, si por ejemplo tengo un paciente que está muy deprimido, muy como bajo en su energía, puedo usar este punto. Yang Nichuan, otro punto importante, debajo de la cabeza del peroné. Entonces es vesícula biliar 34. Este punto eh, tiene varias características importantes. Es el punto tierra del canal de vesícula biliar
es el punto de reunión de los tendones y es un punto usado por Ma Yang, que es bueno, un filósofo taoísta que es muy importante y este es uno de los puntos más importantes de la acupuntura también. Este punto también hace que la energía de hígado se mueva y entonces por eso se usa. También tiene que ver con toda la región costal. Y pues recordemos que el canal de vesícula biliar pasa por toda la parte lateral del cuerpo y pues por eso este punto se va a poder usar en esta patología. Y pues también me va a servir para aclarar calor de hígado, para mejorar como toda la parte de la energía y demás. Puedo usar Intang. Intang es un punto extra que está en el entrecejo. Y este punto me va a servir para calmar la mente principalmente. Entonces, Intang está acá. Entonces, está acá. Básicamente me calma el Shen, me calma la mente, el espíritu. Y uno lo ubica entre las colas mediales de las cejas, en el centro. ¿Ok? Am, también sirve para facilitar el sueño, etcétera, relajar. Y Pai Hui también me puede servir porque asciende el yang, hace que la energía aumente, aclara como la mente, aclara el cerebro, tranquiliza el espíritu y también sirve para aclarar la función de hígado, porque en Pai Hui y en Shenting el canal de hígado se une. El canal de hígado tiene una rama interna que sube hasta Pai Hui. Sí, Tumai 20, acá, en la coronilla. Entonces, por eso este punto se usa para, obviamente, para hacer que suba el yang también, pero también se va a usar para tratar problemas de hígado. ¿Ok? Y hay una fórmula que usan en México, que usa el doctor Carlin, que es un acupunturista mexicano, lo usa, obviamente lo usan otras personas, también lo usa el doctor González, y muchas personas que han hecho algunos estudios clínicos que han mostrado que mejora bastante, los pacientes con depresión mejoran bastante, y es Intan Pai Hui, entonces con electroacupuntura. Entonces tenemos, a ver si, tenemos aquí arriba Pai Hui, tenemos aquí abajo Intan. Entonces se coloca la electroacupuntura a 2 Hz. Obviamente es a tolerancia, la intensidad es a tolerancia del paciente. Se coloca por 15 minutos o 20. El protocolo creo que dice 20 minutos. Y ya, esa es como la fórmula. Intang, Pai Hui. Y esta fórmula ayuda bastante en pacientes con depresión. Como les digo, hay algunos estudios clínicos del Instituto Politécnico Nacional que se usa pulso continuo, se usa onda continua a 2 Hz, intensidad a tolerancia. ¿Ok? Y bueno, se conectan estos dos. Es bastante útil. Los pacientes realmente salen diferentes. Es bien interesante cómo se ha hecho, como esta propuesta surge de esta escuela del Instituto Politécnico Nacional, que es una universidad en México em, que ofrece la especialidad en acupuntura. Y entonces allá empezaron como a hacer muchos estudios clínicos, han hecho un montón. Desafortunadamente la calidad no es tan buena porque pues es difícil, ¿no? Para hacer un estudio clínico de muy alta calidad se requiere experiencia y demás. Pero hay varias experiencias al respecto que muestran que es una muy buena combinación para pacientes con depresión. Ok, la siguiente clase vamos a hablar del resto de síndromes de hígado